días, Dios nos bendiga. Buenos días. Somos los pastores Eddie Y Zulaide Villalobos. en su programa favorito de matrimonios. Hablemos de matrimonios. Gracias a Dios. Hoy vamos a tener como tema honrando el matrimonio. Cómo vivir una vida de matrimonio que sea honorable para la sociedad, sea de bendición, sea de ejemplo, sea de seguir los pasos, usarlo inclusive como consejero, mentoría. Todos estos puntos vamos a tratarlos de hoy, ¿verdad? Sí. Hoy, en verdad, vemos como estos tiempos actuales, tiempos difíciles, tiempos bastante grises, no quiero decir bastantes, pero en realidad están grises. La vida matrimonial, el tema de la vida matrimonial está muy denigrado, ¿no? Las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas espirituales de maldad, están tratando de destruir la sociedad. Al destruir el matrimonio, al destruir a los hijos, podemos ver cómo se han dado pasos. Ayer estuvimos hablando, mi esposa y yo, y hablando otros amigos y hermanos cristianos, cómo se están dando pasos pero agigantados, inclusive a veces hasta que ni los creemos, que nosotros pues vemos la destrucción del matrimonio, vemos la propagación, esto de inclusive de legalizar, y está ya legalizado por las Naciones Unidas, promovido por la pederastia, la pedofilia, como el abuso de los niños, el sexo abierto con los niños, la propagación y promulgación de niños, inclusive hay programas ya establecidos para de 0 años hasta 16 años, o sea, preparando para tener una sociedad que no necesitamos estar casados, que no necesitamos pensar en familia, que no necesitamos pensar en hijos. Y si observamos mucho el comportamiento del mundo, los frutos los estamos viendo ahorita mismo. Imagínate, ¿cómo será cuando esta generación de niños crezca? ¿Y qué va a pasar? Así se están conduciendo los matrimonios que no conocen a Dios. Están siendo arrojados, aventados, arrastrados, forzados, llevados hasta el límite, hasta el borde del abismo. Pero nosotros, los que conocemos a nuestro Dios, tenemos que esforzarnos, inclusive en el matrimonio. Corremos el riesgo de contaminarnos y de manchar la honorabilidad de Dios, que Dios demanda de nosotros, ¿no? Sí. Esa honorabilidad, esa entrega, ese ejemplo. Te voy a vamos a estar hablando de este versículo, 1 Tesalonicenses 4:1, ¿no? Que dice: por lo demás, hermanos, escuchemos bien, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, no te quedes allí, crece más, busca más, así como aprendimos de la palabra, del ejemplo de Pablo. Podemos rescatar muchas lecciones importantes para ejercitar la honorabilidad de nuestro matrimonio ante esta sociedad. Como dice aquí, ser un ejemplo honorable de la manera que aprendiste de nosotros. O sea, está claro esto, ¿verdad? Sí, amén. Entonces podemos pensar qué matrimonios honorables conocemos hoy. Podemos detenernos un momentico a pensar, porque se dice que el núcleo de la sociedad es la familia, y hoy por hoy el reflejo de la sociedad nos dice que la familia no son precisamente honorables. Triste decirlo, hoy para muchos el matrimonio no es honorable, porque lo que han recibido y aprendido del matrimonio de sus padres es deshonra, que adulterio, mentiras, pleitos, desunidades, o sea, tantas cosas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de matrimonios honorables para que
ustedes puedan tener como una guía, ¿no? Pablo aquí llama la atención no a lo que hemos aprendido de la sociedad misma, ni siquiera de nuestros padres. Pablo aquí orienta su mirada hacia verdaderos hombres y mujeres de Dios. El propósito de Pablo y el nuestro también es fortalecerlos y consolarles con colaboradores de Dios, como por ejemplo Timoteo. En 1 Tesalonicenses 3:2 nos dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, poniendo a Timoteo de ejemplo, ¿verdad? Podemos poner de ejemplo también nosotros a personas, a matrimonios, como un ejemplo honorable, ¿verdad? Sí, todavía hay. Por supuesto. Y eso podrían convertirse tú y tu esposa, un ejemplo honorable. Mentores, ayudantes, consejeros, inclusive con gestos de amor delante de la sociedad, del cuidado del uno del otro, Claro. ¿verdad? Para sus hijos. Vamos a estar hablando de esto. A esto hay que darle un efecto multiplicador. Sí, como ese efecto de las ondas en el agua, tirar la piedrita y esas ondas concéntricas que se van alejando, ¿verdad? Hasta llegar digamos, a otras que ni conocemos. Amén. Pero aquí lo hermoso de esto es ese testimonio fiel, de ser ese ejemplo honorable, ¿verdad? Que produce vidas honorables, inclusive aquí se habla de regiones como Macedonia y Acaya, que recibieron el ejemplo de los tesalonicenses. Estamos usando un ejemplo bíblico como plataforma, como base de despegue, de que los ejemplos de Tesalónica conmovieron, cambiaron la vida de Macedonia y de Acaya. Sí. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 1, de 7 al 8, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, fíjate, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Wow. No solo en Macedonia y Acaya, ahí va el efecto multiplicador que dijo mi esposa, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Amén. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer y restaurar nuestros matrimonios en el Señor? Como dije antes, que este es uno de los propósitos de este ministerio: fortalecer y restaurar los matrimonios en el Señor. Y tú y yo podemos ser colaboradores, podemos hacer parte de este efecto multiplicador en la sociedad. ¿Cómo? Que a través de nuestros matrimonios, ¿verdad?, luchemos por mantener la honorabilidad y otros puedan ser edificados, porque un ejemplo habla más que un sermón. Tu boca me dice algo, pero tus hechos me hablan claro. Entonces, te invitamos, pues, en este programa a ser participantes de este ministerio de matrimonios, de este efecto multiplicador en la sociedad. Porque esto no se puede quedar solamente aquí en las 4 paredes donde grabamos el programa. Necesitamos urgentemente ser la luz fuera de los contornos de la iglesia, fuera de los contornos de nuestros hogares. Empezar a llevar este ejemplo a donde quiera que vamos. ¿No? Sí. O sea, me viene esto de que muchas veces pensamos que dentro del culto, dentro del servicio de la iglesia, ¿no?, ahí todos somos santitos, ahí todos nos comportamos muy bien. Pero ¿sabes cuándo comienza ese culto? ¿Sabes cuándo verdaderamente comienza ese servicio? Cuando nosotros salimos por la puerta de la iglesia. Amén. Ahí es donde realmente se pone a prueba. Sí. Porque ahí es donde vienen las pruebas de la vida. Dentro de la iglesia recibimos la inspiración, la bendición de Dios, de la palabra, La fortaleza, el poder del Espíritu Santo. Cargamos la batería. ¿Para qué?
para ir a ser ejemplos ante esa sociedad. Amén. Y esos matrimonios honorables son ejemplos para esta sociedad que está tan llena de pecado. Y esto no es todo. Pablo nos dice que las cosas sí van a ponerse peor, en aumento. El hombre de pecado va a ir más y más en esto. Escalando. Sí. ¿Hasta qué? Hasta el punto en que el mismo diablo va a estar gobernando el mundo. Entonces se está preparando una sociedad para aceptar al mismo Satanás como gobernante del mundo, encarnado en un hombre. Y para ello el diablo quiere separar las verdaderas, digamos, límites, barreras que no permiten que el pecado pues sobrepase. Pero dice la palabra de Dios que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Amén. Y muchas personas que yo he escuchado decir, mi amor, que en estos tiempos no hay hombres ni mujeres honorables. Sin embargo, contrario a lo que esta gente puede afirmar, ¿verdad? En estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de crisis donde se distinguen, ahí empiezan a resurgir las personas honorables, ¿verdad? El Señor nos llamó a nosotros a ser luz. El Señor nos llamó a nosotros a ser velas. Como les he dicho antes, o le hemos dicho, una vela en plena oscuridad, en una oscuridad densa, tú la enciendes y puede ser vista a 1 kilómetro de distancia. Sí, yo sé que lo hemos dicho anteriormente, pero lo volveremos a repetir cada vez que la ocasión valga, ¿verdad? Así que precisamente en estos momentos de crisis de esta sociedad y estos gobiernos de pecado, ahí donde nosotros le tenemos que dar honor y ser honorables hombres de Dios y mujeres de Dios. Gracias a Dios. Sí, por eso es que ahorita vale mucho la pena ser un ejemplo y no un sermón. Porque el no es ejemplo... que no es que los sermones sean malos, ella está diciendo mejor ser un ejemplo. No, porque me refiero a que cuando uno es un sermón y no un ejemplo, uno habla. Por ejemplo, ahorita vemos en la sociedad que hay hombres que les dan un puesto de honorabilidad por trabajos que desempeñan en ciertas fundaciones, ONG o en ciertos ministerios, y resulta que delante de sus hijos y su esposo y su esposa esa honorabilidad no existe, ¿verdad? Porque como dice en Primera de Tesalonicenses 4:1, que ya lo leímos, como les conviene conducirse y agradar a Dios. Exactamente. Entonces, Pablo nos corrigió con esta estructura organizacional, porque muchas iglesias hoy en día tampoco toman en cuenta eso, que para poner a un ministro en un puesto de relevancia, en un ministerio, hay que ver cómo es esa actuación con su matrimonio y con sus hijos, para tener un puesto de honorabilidad, no solamente delante de la iglesia, sino también delante de su familia. Sí. O sea, mi esposa habló de Pablo hablando de la estructura organizacional de la iglesia. Eso lo vamos a encontrar en una carta a Tito, ¿no? Dice que nos habla allí que Pablo somete todo el ministerio de organización de la iglesia a lo que se vive entre la iglesia y lo que se practica en el hogar. Fíjate tú la importancia de esto. Sí. Lo repito, toda la organización Pablo la hizo depender cómo se vive en el hogar para que pueda organizar la iglesia. O sea, si no podemos ser honorables ante Dios, si los nuestros carecen de honra a Dios, no vale la pena. Pablo es muy exigente en cuanto al ejercicio de los ministerios, pasando nuestra honorabilidad por el filtro de la familia. Te lo leo. Tito 1, 5 y 6 dice: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, o sea, lo que no estaba bien, que lo enderezcas, y establecieses ancianos en cada ciudad. En este aspecto, pastores, líderes, ministros, en cada ciudad.
así como yo te mandé, el que fuere, aquí viene el ejemplo, el que fuere irreprensible, marido de una mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. En otras palabras, que con el ejemplo no estén destruyendo lo que es la base de la familia pastoral, de la familia ministerial. ¿Y cuál es ese filtro? Sí, ese filtro es la misma familia. Qué bueno, ¿no? Sí. Les voy a contar una anécdota que nos pasó en una iglesia que estábamos y trajeron un invitado. Y este pastor, bueno, vino con su esposa y su hijito. Y su hijo tiene cierta discapacidad, pero es un muchacho muy avispado y muy alerta. Entonces él estaba predicando del amor, del respeto, de esto y de lo otro. Y delante de toda la iglesia, el chico que tendrá que unos 8 o 9 años, algo así, dijo, mi papá le pega a mi mamá. Y el papá le decía que se callara y él seguía diciéndolo. Parece como gracioso, pero es verdad. Nuestros hijos son unos jueces implacables porque ellos nos conocen de verdad. Ellos son los que pueden dar ese puesto de honorabilidad a nuestro matrimonio en frente de la congregación, en frente de otros, porque ellos hablan no del título que uno lleva, sino de lo que uno es dentro de la casa, dentro de esas 4 paredes. Sí, o sea, él es el ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Y ese ejemplo es uno de los principios menos observados en la sociedad, Sí. en muchos ministerios, ¿no? ¿Y cuáles son las características entonces de esa honorabilidad? Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a ser honorables para Dios, honorables para nuestros hijos, para ser ejemplos delante de la sociedad. La deficiencia en este renglón aún se podían ver en lo que Pablo estaba diciendo, que se corrigiera allí lo que estaba deficiente, lo que le estaba diciendo, esas instrucciones precisas. ¿Y cuáles eran? Que la honorabilidad sea firme, sea permanente, sea irreprensible, ¿verdad? Amén, amén. Se nos dice en estos versos que nuestro ejemplo sea más activo, como lo ha estado diciendo mi esposa, ¿no? Sea más activo que nuestras palabras, de manera que no se caigan en ataques y en quejas, ¿verdad? Además que sea continuo, que vaya de victoria en victoria, de gloria en gloria, de progreso en progreso, porque todos nosotros estamos en proceso de entrenamiento. Uh-huh. Y las exigencias son cada día más y más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos tener una obra perdurable. Bueno, fíjate, hay una anécdota de este hombre tan honorable que se consiguió una gran cantidad de dinero y fue y la devolvió. O sea que no era de él, en otras palabras, sí, ¿no? Claro. Okay. Entonces, él, wow, la gente que estaban ahí reunieron inmediatamente a la prensa porque es algo que salta de lo que es el patrón normal. Porque devolver una gran cantidad de dinero es algo. Y entonces vino la prensa para hacerle una entrevista para que saliera en las noticias. Y este hombre honorable tuvo que declinarlo. ¿Por qué? No quiso que le tomaran fotos, ni quiso dar declaraciones, ni quiso que usaran su ejemplo, porque la mujer con la que él andaba no era precisamente su esposa, era su amante. Wow, y era la que iba a salir en las noticias. Entonces, imagínate, su honorabilidad se fue por el desagüe ahí mismo. Entonces, te digo que en 1 de Timoteo 5:17 dice que debemos de tener una conducta honorable con nuestros hijos. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican en enseñar, porque tú no puedes enseñar algo que tú no estás viviendo. Yo cuando era adolescente, eso era uno de mis problemas que tenía con mi papá,
porque mi papá siempre me decía lo que yo tenía que hacer. Y yo le decía, pero es que yo no quiero hacer lo que tú me dices. Yo quiero hacer lo que tú haces. Y él sabía que algunas de sus conductas no eran buenas para que yo las siguiera, pero tampoco las abandonaba. Entonces, abundan hombres con ministerios exitosos ante la sociedad, pero dentro de su familia es un ministerio fracasado. Y la estructura habla que cuando José vio la conducta de un pueblo rebelde, ¿verdad?, no vaciló en afirmar que este pueblo era un pueblo rebelde y que por tanto su casa y él servirían al Señor, porque él sí estaba siguiendo los patrones. Buen punto ese. Gloria a Dios, ¿no? Ahora, queremos utilizar dos pasajes que son antítesis del uno del otro, ¿no? Del comportamiento del hombre ante Dios. En el mismo libro de Tito 2:12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, Amén. Que andemos en santidad, que es como Dios quiere que nosotros andemos, ¿verdad? En piedad, en complacerle a Él, en obediencia a Dios. Pero entonces está otro verso, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. Dice, desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que hay hombres que están deteniendo con injusticia la verdad. Sí. Eso lo vemos mucho. O sea, que hay otros que abundan en pecado, otros que andando en santidad honran a Dios y honran a su matrimonio, y otros que andando en pecado, que es en desagrado a Dios, están destruyendo con obras injustas, lo que es un ejemplo de la verdad. Y él declara que Pablo dice que la ira de Dios se revela contra todo esto. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Hoy amanecimos, ese sol está allí resplandeciente, Sí. porque Dios lo vio así por su amor. Pero ¿cómo está el mundo? Hirviendo en impiedad. Sí. Y eso causa temor, causa incertidumbre, causa ira, causa desconsuelo, depresión, ¿verdad? Sí. Por eso es que tenemos que, nosotros los que conocemos al Señor, esforzarnos en vivir en agradar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido trasladados desde la luz, desde las tinieblas hasta la luz. Amén. Por su gracia. Sin embargo, esta salvación exige esfuerzo, como ejemplo, exige sacrificio, y esa es la meta de la honorabilidad, ser irreprensible, no solamente hoy, sino por el mañana, para el mañana, ¿verdad? Amén. Todo esto es un buen ejemplo que constituye el matrimonio. O sea, hermanos, como hemos visto que ser honorable no es gratis. Esto tiene un costo. Sí, Señor. Lo mismo que hacer la voluntad de Dios cuesta. Sí. Tiene algo que te tiene que costar. Fíjate que en Romanos 12, 1 y 2 nos lo dice claramente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis con lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de lo que aprendemos en la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, o sea que la palabra de Dios en nuestras vidas juega un papel muy importante, porque es la balanza de pesos y medidas. Sí. Y si algo conocía el pueblo judío en cuanto a los sacrificios que agradaban a Dios,
era el sacrificio de animales inocentes, que eran muertos por pagar un pecado que no tenía nada que ver con ellos. Era para pagar un pecado que otra persona hizo. Entonces, Pablo, después que el Señor Jesús, en su amor tan grandísimo por todos nosotros, tomó nuestro lugar, Pablo menciona que después del sacrificio de Cristo, que el único sacrificio que agrada a Dios es el de la misma vida del hombre. Es una vida de sacrificio y de santidad. Ya no tenemos que matar ningún animalito, porque ya Jesús pagó por esos pecados. Pero lo que tenemos que vivir es en santidad y, bueno, esto es un sacrificio, porque hoy en día hay muchísimas tentaciones. Y después, en el verso 2, pasa al campo de la vida diaria, donde se observa nuestra conducta, y el sacrificio requería no amoldarse a la corriente del mundo. O sea, hay chicos que inclusive retan a sus padres, pero todos en mi colegio lo hacen. Todas las chicas se visten así indecorosamente. Nosotros siempre le dijimos a las nuestras que tenemos 6 hijos, de las cuales 4 son chicas. Todas las demás chicas pueden, pero ustedes no. Ustedes no se van a vestir así. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos amoldando es a la conciencia de Dios. Y para renovarnos necesitamos tener una disciplina diaria. Por eso les digo, esto no es gratis. Esto es como ir al gimnasio y hacer ejercicios de pesas y tal, de estiramiento. Tiene que ser diario, porque el día que uno no lo hace, ya los músculos después lo sienten. Y tenemos que abundar más y más para ser aceptos ante Dios. O sea, tú estás hablando de ejemplos de renuncia y de sacrificio, ¿verdad? Sí. En la Biblia hay bastantes ejemplos de eso, ¿no? O sea, que nos muestran que necesitamos disciplinarnos, sacrificar nuestra carne para apartarnos de aquello que no nos hace vivir una vida honorable. Voy a mencionar 2, o sea, que me vienen a mi mente. El caso de Daniel, ¿no? El profeta. Sí. Él tuvo que sacrificar muchísimo para ser agradable, para ser aceptado y para ser honorable ante Dios, que fue un ejemplo para la sociedad babilónica. Sí. El caso de David, toda su vida, ¿verdad? Tuvo que proponerse grandes renuncias y renuncia. Sí. Cometió errores, algunos de ellos garrafales, pero tuvo que admitirlos para ser ejemplo honorable para su casa y convertirse en el rey más grande que tuvo Israel. Amén. O sea, son ejemplos de renuncia. Y yo sé que estando dentro de un matrimonio tenemos que tener muchas renuncias, muchísimas, ¿verdad? Pero esas renuncias, esos sacrificios son pagados por Dios mismo, con mayor bendición espiritual, con mayor acercamiento, con mayor amor, con mayor, un mayor lazo pues de amor, no atadura, bueno, vamos a decir atadura en el buen concepto, ¿verdad? Sí. Hasta llegar a convertirnos en una sola carne. Amén. Por eso es que hay una trascendencia para llegar a la honorabilidad. Por ejemplo, hablando del gimnasio, ¿verdad? Esos ejercicios que hacemos ahí solamente aprovechan a la carne. Sí. No aprovechan a nuestro espíritu. Buen punto. Y en 1 de Timoteo 4:8, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que esto solo aprovecha a la carne, pero el ejercicio de la piedad, de conducirnos como Dios espera que nos conduzcamos, eso sí nos aprovecha. Y tú sabes que cada vez que tú eres diferente, hasta el mismo hecho de levantarte y darle el puesto a una persona mayor, ya te saca del concepto del escenario de la mayoría. El hecho de no usar palabras soeces para hablar,
la gente dice, o del mismo hecho que ni siquiera fumas. No, no fumo. La gente, ay, pero imagínate. ¿Por qué? Porque esas son cosas que ríos de gente hacen hoy en día. Ríos de familias, de matrimonios, padre y madre lo hacen. Entonces, cuando uno es diferente, te sales de ese grupo. Es como que si crearas una montaña en medio del valle. Sí. Con esto no estamos condenando a nadie, ¿no? Sí, no, claro. Estamos usando ciertos ejemplos para que se han convertido como en aceptación de las cosas de este mundo, ¿no? Como otros que están siendo forzados para que sean aceptados. Te voy a decir, dentro de 10 años, si esto sigue así, dentro de 10 años, lo más común es ver a estos niños ya unidos con otros niños, cosa que Dios no permita, ¿verdad? Y muchos de nosotros, dentro del cristianismo, ¿verdad? Vamos a decir algunos, no muchos, no voy a generalizar y espero que sea así. Que sea así. Porque sé que hay muchísimos cristianos que se levantan por la palabra, que luchan por la palabra, Amén, que viven en la por palabra, la verdad. por la verdad, que es lo único que nos da libertad. Uh-huh. Vamos a estar aceptando, ojo, me estoy incluyendo aunque no lo acepto y no lo voy a aceptar, van a estar aceptando lo que está ahorita invirtiendo el diablo en esta generación nuestra de niños. Sí. O sea, date cuenta cómo se ha desvanecido la idea de matrimonio. Uh-huh. Cómo en cada programa nuestro tenemos que esforzarnos por decir que el matrimonio no es una invención del hombre, ni es un hecho social, sociológico, uh-huh. No, es un invento de Dios. Dios fue el primero que formó el matrimonio, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Y por qué estamos hablando de este punto? Voy a darte un ejemplo. Mira las empresas que están quebrando. Muchas de ellas han quebrado porque no han aceptado una nueva tecnología, no han aceptado, desaparecieron en su descuido de invertir en nuevas maquinarias, en nuevas maneras de hacer las cosas, en nuevas líneas de ensamblaje, en mayores exigencias de presentación en el producto. Invirtieron mucho menos en sus trabajadores y pasaron a hacer historia porque no se reforzaron ni se esforzaron, ¿verdad? Ahora, te invito a que tú te esfuerces. Amén. Que te esfuerces y seas valiente, como hablamos uh-huh. en estos días en otras charlas, ¿verdad? Porque necesitamos invertir en el matrimonio. Dios está invirtiendo en el matrimonio. Uh-huh. Y como hemos visto, la Biblia nos invita a no amoldarnos al siglo presente, a no amoldarnos a todas estas corrientes humanistas, uh-huh. Destructoras de la fe, acabadoras de lo que es lo moral, ¿verdad? ¿Sabes por qué lo están haciendo? Porque ellos piensan de que de todo este lío, de toda esta crisis, de todo estos embrollos, de todo este rollo, ellos pueden hacer que surja una nueva sociedad. Mira, de todo lo que había, de toda esa confusión en el principio del universo, el único que lo pudo haber hecho fue Dios. Que separó las aguas, separó los cielos, separó las aguas de la tierra y a cada cosa le puso su lugar y a cada cosa le puso su nombre y su funcionamiento. Solo Dios puede hacer que esta sociedad funcione. Amén. Solo volvernos a Dios puede hacer que nuestro matrimonio funcione. Solo Dios puede hacer que la familia persista. Sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que renovarnos en el espíritu, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que esforzarnos en caminar en cercanía hacia Dios. Tenemos que inclusive renovarnos entre distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Por este verso que el Espíritu Santo ha estado hablando a través de muchísimas prédicas, de muchísimos ejemplos. Uh-huh. A lo bueno están llamando malo. Y a lo malo están llamando bueno. Y a lo dulce están llamando amargo. Y a lo amargo están llamando dulce. O sea, están cambiando conceptos. No nos podemos amoldar a eso. Amén. Todo dentro del matrimonio, nada fuera del matrimonio. Amén. Y de esto estoy hablando del adulterio, de la fornicación, inclusive de tu relación sexual, todo dentro de la pureza de la palabra de Dios. Amén. Amén. Sigue.
Bueno, imagínate que otro propósito fundamental del matrimonio es la pureza en el matrimonio. De verdad que nuestros matrimonios deben mantener una relación pura, limpia, honrosa, Sí. sin caer en degeneraciones o inmoralidades o en un carácter sexual o moral que no son los que Dios ha establecido, manteniendo su relación en santidad delante de Dios. Nosotros como personas que ayudamos a los matrimonios, como consejeros matrimoniales, hasta hemos escuchado de parejas, sobre todo la esposa, que dice que ellos no pueden tener, siendo cristianos, una relación sexual normal si no ven una película pornográfica primero, porque eso es lo que el mundo les ha dictado. Y a mí hay gente que me ha dicho, pero eso es tan normal, ahorita todo el mundo ve pornografía, pero eso no quiere decir que porque todo el mundo lo haga, nosotros tenemos que hacerlo, contaminar nuestras mentes con eso, porque eso es un espíritu, y mientras uno más ve, más quiere. Aunque esas películas no tienen ningún protagonismo, sino los órganos sexuales. Sí, son los protagonistas. Sí, pero es una cosa que te abre la mente a pensamientos sucios, pensamientos que te desvían de la verdad. Entonces, Dios nos dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como Dios es el que creó el matrimonio, Él puso sus reglas y Él los va a juzgar no de acuerdo a las reglas del mundo, no a lo que está hoy de moda, no a lo que ya el mundo piensa que se fue, que ya no debemos hablar más de eso. Lo va a juzgar es de acuerdo a las reglas que Él puso, porque para eso es el creador. Y también nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5, al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Wow. que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos de amarnos un poquito más. Y como nosotros sí conocemos al Señor, dice que la ley está escrita en el corazón del hombre para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como representantes de Dios tenemos que hacer la diferencia en esta sociedad que está muriendo. Hay una puertecita aquí, mi amor, que me golpeó, ¿no? Dice, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5 dice que os apartéis de fornicación. O sea, la fornicación hay dos clases, la espiritual, de irte delante de otros dioses, y también la fornicación de estar buscando amantes a través del adulterio, buscando prostitutas, o sea, es una cosa tan normal. Bueno, papi, fíjate que eso me trae a la memoria que nos han dicho inclusive de matrimonios que hacen un horario, que son matrimonios del mundo. Para un fin de semana a uno le toca irse al bar y al otro quedarse con los niños porque no tienen quien se los cuide, y así tienen su horario hecho, pero lo que hagan ese fin de semana, bueno, es entre ellos mismos, porque es para que ese fin de semana se diviertan como ellos quieren. Pero, o sea, eso es una decadencia. Y no queremos habitar en eso, pero te estamos dando esto como consejo.
para que abras tus ojos de que el mundo, lo malo está, bueno, viene como río, pero la palabra nos promete de que cuando venga el enemigo como río, como inundación, él va a levantar una gran muralla. Amén. Y habla de un término militar, estandarte, o sea, levantar la bandera. Aquí no vas a entrar al río. Y eso es lo que nosotros te estamos hablando, porque eso es uno de los propósitos del matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio lo que estás buscando es compañerismo, es apoyo, es consuelo, para que los esposos puedan tributarse el uno al otro, ese apoyo, mientras vivan los dos, ¿verdad? Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo me quiero alardear en el matrimonio, tenemos 47 años de casado, pero te digo una cosa, cuando no tengo a mi mujer a mi lado, en este apartamento pequeño, cuando veo que no se mueve nada, que está calladita, que yo estoy en otro lugar, siento que como que se me perdió. Y yo le pregunto, ¿dónde andará mi mujer? ¿Verdad? Me hace falta una parte. Lo mismo que cuando salgo y duro horas lejos de ella, ¿no? Me hace falta esa parte. ¿Por qué? Porque no me estoy jactando, le estoy dando la gloria a Dios. Somos una sola carne. Eddie me escribe, estoy en tal estación. Por tal. ¿Qué estás haciendo? Estamos pendientes el uno del otro. ¿Por qué? Porque estamos vigilando nuestros pasos. Estamos vigilando inclusive nuestra salud. Si está bien. Él quiere estar seguro que estoy bien, que estoy saludable, que no me monté en una escalera para hacer algo mejor que no. impropio. Sí. Pero también nos dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Yo te digo, yo estoy felizmente casado con la misma mujer. No como alguien una vez echándome broma que me dijo, y me lo digo porque esa persona sí que come toda clase de viandas de Egipto, ¿eh? Me dijo, ¿y no te has cansado de comer pollo toda tu vida matrimonial? Y yo le respondí, no, porque esa es la dieta más sana que pude haber tenido. Y yo sé que come toda clase de chorizos, morcillas y toda esa clase de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que sea, porque yo he conseguido la benevolencia del Señor a través de mi mujer. Aleluya. Entonces, ¿cuál es otro propósito fundamental del matrimonio? Inspirar alegría, amor mutuo, en pareja, en tu familia, con los prójimos. Mira lo que dice Proverbios 5:18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. Yo se lo he dicho en otros programas y lo vuelvo a repetir. Esto del matrimonio con los años se pone bueno. Así que no pienses que porque estás apenas pionerando tu matrimonio, bueno, toda empresa es así. Tú no abres una empresa en el mundo y ya te empieza a dar ganancias. Tienes que esperar 1 o 2 años antes de que puedas ver una ganancia, antes de que puedas consolidar a la cartera de clientes. Pero así mismo es en el matrimonio. Con el tiempo se pone bueno. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Lo que Él creó lo hizo muy bien. Sí. Otro de los propósitos, ya estamos terminando, es que los hijos que nuestro Dios nos dio al matrimonio sean criados en santidad. Amén. Nosotros tenemos 6 hijos. A todos le dimos la palabra. Sí. A todos los llevamos al Señor. A cada uno de ellos, hasta inclusive le hicimos memorizar la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos que tuviesen esa base en la vida. Gracias a Dios, son gente sólida, gente que está dentro de la sociedad, pero que no son un mal ejemplo. Que conocen el bien y el mal. Que saben lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Que pueden leer la escritura en la pared. Sí, a que lo podemos llamar, como ayer que les avisamos que tuvimos un problema con uno de nuestros papeles, pues, de legalización aquí en este país, y contamos con las oraciones de ellos. Amén. Le pedimos, gracias Señor. Y
Ellos deben ser ejemplos para el mundo. No es perfección, es que es lo que tú inviertes, ellos van a decidir. Lo que tú le pusiste allí en su base, son personas que tienen una moral, que tienen un buen ejemplo, un buen sentir, ¿verdad? Sí. No son, como te dije, perfectos. Y algunos, bueno, han caído, se han levantado. Otros están en el proceso de acercarse más al Señor. Pero sabemos que todos están bajo la cubierta del Señor y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 127, del 3 al 5, dice: aquí herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cosa estima del fruto del vientre. Como saeta es en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Sí. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ellos no se avergüenzan de Dios, ¿verdad? No podemos dejar de citar lo que la Biblia nos dice en el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gracias, Señor. Y por último, podemos decir que otro de los factores fundamentales del matrimonio es prevenir la inmoralidad entre los seres humanos. Que esta fue una de las razones por las que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Ahí había de todo. Eso era un arroz con mango, sinceramente. Entonces, por eso Dios, hay un dicho que dice que es mejor una cerca al final del camino que un hospital en el barranco, en el fondo del barranco. Entonces, por eso Dios instituyó el matrimonio. Y nos lo dice muy claro en 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Eso está muy claro. Ahí es como una panqueca que uno le da la vuelta y ya está. No hay más nada que buscar. No es nada. Y dice cada uno su propio, o sea, nos pertenecemos el uno al otro. Sí, amén. Y para cerrar, te quiero animar, te queremos animar a que tu matrimonio honre a Dios delante de la sociedad, delante de tus hijos. Sí. Que te levantes por tu matrimonio, que seas ejemplo por tu matrimonio. Amén. De esto se ha tratado toda esta charla. Lucha junto con tu esposa. Hay muchas fuerzas que tratan de jalarte, de hundirte, pero la fuerza que te trata de levantar es mayor. Amén. No importa lo que el vecino, claro que importa, te estoy usando esto como comparación, no importa lo que salga la ley mañana, no importa que diga la disolución del matrimonio no existe más. Esto no nos lo puede quitar el diablo, porque esto es una bendición. Porque Él no nos los dio, como dice la alabanza. ¿Verdad? Así que levántate por Dios. Amén. Levántate por tus hijos, levántate por tu esposa, levántate por tu esposo. Por levántate tu por tu matrimonio. matrimonio, levántate por la verdad. Amén. Padre, te damos muchas gracias, porque tú instituiste el matrimonio, tú instituiste como ejemplo para la sociedad, como plataforma de despegue, Señor Jesús, tanto en lo físico como en lo espiritual, como en lo moral. Amén. Señor, un matrimonio sólido hoy en día es como ver, por decir, un dinosaurio, Señor. Pero seamos ejemplos, mantengamos esta palabra, seamos mentores. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer eso, Señor. Bendice los matrimonios, Señor. Sí, Señor. Bendice, Señor, esas uniones, Señor Jesús. Amén. Aquellos que están tratando de separarse, Señor, que tu Espíritu Santo les muestre la gran virtud y bendición que sería estar juntos, que comenzar otra vida, herir corazones, herir hijos, herirse a sí mismos, Señor. Amén. Señor, clamamos por matrimonios sanos. Amén. Clamamos por leyes que promulguen la unión de las familias, Señor. Sí, Señor. Y te pedimos que tú, en el nombre de Jesús, reprendas, Señor, todas estas leyes que se están aprobando en contra del matrimonio, Señor. Amén. O contra el efecto, Señor, que tienen estas leyes de la familia, en contra de la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos para nuestra próxima charla. Y pasa esto, distribúyelo. Estos son buenos consejos, sacados de la palabra de Dios. Sí. Que Dios los bendiga. Un beso grande a todos. Amén. Gracias, Señor.